Soy ciega de nacimiento, pero por suerte mi novio es muy atento conmigo y me ayuda. El problema es que cuando se lo presenté a mis amigas, me dijeron que porque estaba con alguien tan feo. ¿Qué debería hacer? Llevaba un año saliendo con Vicente, francamente, yo asumía que nuestra relación caminaba sobre terreno perfectamente firme. Como soy ciega de nacimiento, he tenido que construir mi autonomía a base de esfuerzo, carácter y una exigencia muy clara sobre cómo debe tratarse a una mujer como yo. Es verdad que Vicente se tomaba el trabajo de elaborarme mapas táctiles en relieve para que me orientara en mi propio departamento. También se preocupaba por acompañarme a trazar rutas paso a paso para que yo pudiera desplazarme sola hasta mi oficina. Sin embargo, yo jamás vi eso como una hazaña heroica ni como algo para levantarle un monumento en el centro de la ciudad. Considero que ese nivel de dedicación era simplemente el estándar mínimo que cualquier hombre atento y con sentido del deber debe ofrecerle a su pareja. Mi posición en la vida siempre ha sido clara, pues no nací para conformarme con pequeñeces ni para proyectar una imagen mediocre hacia los demás. Yo merezco estar al lado de alguien que cause un impacto positivo, alguien de quien yo pueda presumir con orgullo cuando entro a un lugar. Durante meses asumí que Vicente cumplía con los requisitos básicos, aunque en el fondo sabía que le faltaba esa chispa de distinción que a mí me sobra. El problema real estalló hace 3 semanas, durante un almuerzo que organicé con mi grupo cercano de amigas en un restaurante bastante concurrido. Yo estaba disfrutando de la conversación hasta que mi amiga Rosa soltó un comentario que me heló la sangre por completo. Delante de todas las presentes, entre risas burlonas y un tono de condescendencia insoportable, Rosa dijo que Vicente le parecía un tipo sumamente aburrido, apagado y que físicamente no tenía absolutamente nada de atractivo. En ese preciso instante sentí como la indignación me quemaba la garganta y la sangre me hervía de pura rabia. Me pareció una falta de respeto espantosa hacia mi persona, no solo por parte de Rosa, sino principalmente por culpa de Vicente. ¿Cómo era posible que él me expusiera a semejante humillación pública por no tener el decoro de cuidar su imagen? Yo no soy una mujer ordinaria ni tengo por qué tolerar que mi círculo social me compadezca o se burle del hombre que camina a mi lado. El resto del almuerzo fue un tormento absoluto donde tuve que fingir una sonrisa mientras por dentro juraba que esto no se iba a quedar así. La pasividad de Vicente para presentarse al mundo estaba afectando directamente mi estatus y mi reputación social. Al llegar a mi departamento esa misma tarde, la rabia acumulada simplemente detonó en cuanto cruzamos la puerta principal. No le di ni un segundo para acomodarse ni para quitarse el abrigo antes de confrontarlo directamente por su desidia. Le exigí explicaciones inmediatas sobre por qué no se esforzaba en su vestimenta, por qué usaba esos colores grises y por qué su apariencia era tan deplorablemente mediocre. Le grité que me daba vergüenza ajena que mis amigas lo vieran como un sujeto insípido y sin ningún tipo de presencia varonil. Le aclaré que su falta de clase me estaba haciendo quedar en ridículo frente a las personas cuyo respeto me ha costado años construir. Vicente intentó interrumpirme con un murmullo bajo, pero su tono titubeante solo sirvió para indignarme todavía más. Le dije rotundamente que no me interesaban sus excusas patéticas ni sus explicaciones mediocres sobre su estilo de vida. Lo acusé directamente de ser un egoísta manipulador que solo me utilizaba a mí para no sentirse solo en la vida. Le escupí a la cara que me daba una lástima profunda su falta de ambición y su incapacidad para estar a mi altura. Le dejé en claro que una mujer con mis estándares no podía permitir que un hombre sin brillo empañara su proyección social. Sin darle la menor oportunidad de justificarse, le exigí que empacara cada una de sus pertenencias y abandonara mi departamento esa misma tarde. Le advertí que si no era capaz de proyectar la elegancia y la categoría que yo exijo en mi entorno, no tenía absolutamente nada que hacer en mi vida. Él se quedó en silencio unos segundos, recogió sus cosas sin protestar y caminó hacia la salida mientras yo le recordaba la falta de respeto que había cometido hacia mí. Cuando escuché el portazo final, me crucé de brazos sintiendo una mezcla de furia y alivio absoluto. Estaba completamente convencida de que me había librado de una carga pesada y de que la culpa de todo la tenía su vergonzosa falta de esfuerzo por destacar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: básicamente mandaste al diablo a un tipo que se tomaba el trabajo manual de hacerte mapas táctiles para que fueras independiente, solo porque a tu amiga chismosa le pareció feo. Es increíble cómo prefieres la aprobación superficial de una persona mala leche antes que a alguien que de verdad cuidaba de ti. Respuesta de la OP: a mí nadie me viene a dar lecciones sobre lo que debo valorar en mi propia casa. Yo tengo estándares sociales muy altos y no voy a permitir que ningún hombre me haga pasar vergüenzas públicas por salir en fachas frente a mis amistades. Usuario Anónimo 2 dice: esa acusación de que te usaba, para no sentirse solo, suena como una proyección descarada para justificar tu berrinche. ¿En serio crees que hacerte rutas de orientación paso a paso era una estrategia para hacerte quedar mal? Respuesta de la OP: esos dibujitos en relieve eran solo una táctica barata para mantenerme en un perfil bajo y tenerme agradecida. Un hombre de verdad se preocupa por su presencia y por el estatus de su pareja, algo que él claramente no podía ofrecer.
Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y he tomado el control absoluto de mi vida para taparle la boca a todo el mundo. Necesitaba demostrarle a Rosa y a todo mi entorno que mi valor social permanece intacto y que puedo aspirar tranquilamente a lo mejor del mercado. Para eso abrí una cuenta en una aplicación de citas con lector de voz integrado y empecé a filtrar perfiles sin perder el tiempo. Fue así como conocí a Enzo, un hombre que desde el primer segundo me demostró lo que significa tener verdadera presencia social. Desde nuestra primera llamada telefónica, Enzo exhibió una voz profunda, una elocuencia magnética y una seguridad aplastante que de inmediato me hizo notar la enorme diferencia con la tibieza insoportable de mi ex. Salir con Enzo durante estos primeros días ha sido una experiencia que confirmó todas mis teorías sobre lo que me merezco. Sin embargo, tengo que admitir que en esta última semana han surgido ciertas dinámicas que mis conocidos han intentado calificar como extrañas. Por ejemplo, Enzo me ha prohibido de forma categórica recibir cualquier tipo de visitas en mi propio departamento. Él argumenta con mucha vehemencia que nuestra intimidad es un templo sagrado y que la gente de afuera solo trae malas vibras a nuestra relación. A mí me pareció una postura sumamente apasionada y protectora, propia de un hombre que sabe cuidar lo suyo con determinación. Por otro lado, Enzo tiene un sentido del humor bastante particular y directo que a veces roza lo pesado. Se burla de manera constante de mis bastones de apoyo, llamándolos palos de ciego inservibles, y haciendo chistes sobre mi forma de caminar cuando estamos a solas. Aunque a veces sus bromas me resultan un poco bruscas, entiendo que es solo su forma dura y masculina de relacionarse, sin la condescendencia aburrida a la que me tenía acostumbrada Vicente. Además, Enzo me ha estado pidiendo que firme diversos documentos legales y formularios financieros durante los últimos días. Él me explicó amablemente que está gestionando inversiones de alto rendimiento a mi nombre para garantizarnos un estilo de vida lleno de lujos y viajes internacionales. Yo firmé los papeles sin dudarlo demasiado, porque un hombre con su nivel de contactos y visión financiera no se detiene en formalidades burocráticas lentas. Lamentablemente, la gente chismosa nunca falta y 2 personas cercanas a mi entorno intentaron meterse en lo que no les importa. Vinieron a mi casa a decirme que la actitud de Enzo no les olía nada bien y que me estaba aislando de mis seres queridos. La sola insinuación me provocó una indignación tan profunda que me temblaba la voz de la rabia al responderles. Me pareció un atrevimiento inaceptable que vinieran a cuestionar la capacidad de elección de una mujer adulta y preparada como yo. Les grité que eran unas envidiosas incapaces de alegrarse cuando a alguien de su círculo le va francamente bien en la vida. Les exigí que se retiraran de mi departamento inmediatamente y les dejé en claro que no pensaba volver a dirigirles la palabra por faltarme al respeto de esa manera. Defendí a Enzo con uñas y dientes frente a cualquiera que osara poner en duda la perfección impecable de mi nuevo romance. No voy a tolerar que nadie intente empañar el hecho evidente de que finalmente estoy al lado de un hombre de verdadera categoría y estatus. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿le estás firmando documentos legales y financieros a ciegas a un tipo que apenas conoces por internet? Eso no es tener estándares altos, es una imprudencia monumental que te va a costar todo lo que tienes. Respuesta de la OP. Lo que a ustedes les molesta es que yo haya encontrado a un hombre de negocios visionario que se preocupa por mi futuro financiero. La envidia les corroe el pecho al ver que no todas nos conformamos con relaciones mediocres. Usuario anónimo 2 dice, el tipo se burla de tus bastones de apoyo, te prohíbe recibir visitas y te hace firmar papeles sin leerlos. Aguantas un maltrato directo y evidente solo para poder presumir que tiene la voz bonita. Respuesta de la OP. Enzo tiene un carácter fuerte y un humor pesado que solo las personas con carácter maduro sabemos entender. Prefiero 1000 veces a un hombre decidido antes que a un sujeto servil que me trate como si fuera de cristal. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y me encuentro redactando esto sumida en un estado de furia e impotencia que no le deseo a nadie. Anoche viví la experiencia más aterradora, injusta y humillante de toda mi existencia dentro de mi propia vivienda. Me desperté a eso de la medianoche con mucha sed y me levanté de la cama para ir a la cocina a buscar un vaso de agua. Al dar los primeros pasos por el pasillo principal, tropecé torpemente con el vacío, perdí el equilibrio y caí violentamente de lleno contra el piso de madera. El impacto me dejó mareada, pero lo verdaderamente espeluznante vino cuando estiré las manos para reincorporarme. Al palpar el suelo con los dedos, descubrí con absoluto horror que las alfombras táctiles de guía que tenía pegadas por toda la casa habían sido arrancadas por completo. Llevada por un ataque de pánico brutal, empecé a gatear y a caminar a ciegas apoyándome desesperadamente contra las paredes frías.
Fue así como fui descubriendo la pesadilla más dantesca imaginable en cada rincón de mi hogar. Mi departamento estaba completamente desmantelado y vacío en su totalidad. Se llevaron mi juego de sala, los electrodomésticos, mis tarjetas bancarias, los ahorros de toda mi vida y hasta mis documentos de identidad oficial. Para colmo de males, Enzo no aparecía por ningún lado y al intentar llamarlo descubrí que todas sus líneas telefónicas habían sido dadas de baja. Me siento profundamente indignada y con una rabia indescriptible hacia el universo por permitir que una injusticia de este tamaño me ocurra a mí. Yo he sido una mujer recta que solo ha buscado tener una vida digna y un entorno a la altura de mis aspiraciones. Tuve que buscar a tientas mi teléfono secundario para llamar a la policía totalmente hecha un mar de lágrimas y descontrolada. Le grité al operador que esto era claramente un complot criminal organizado y ejecutado por mis supuestas amistades. Estoy completamente segura de que Rosa y el resto de mi grupo cercano organizaron esta maniobra para castigarme por mi éxito. Esa panda de envidiosas no soportaba verme próspera y del brazo de un hombre impresionante como Enzo. Le exigí a los oficiales que llegaron a la escena que arrestaran de inmediato a todas mis conocidas para que rindan cuentas por este sabotaje vil. Los policías, con un tono de voz extremadamente condescendiente que me indignó aún más, intentaron decirme que lo más probable era que mi pareja fuera el autor del robo. Me pareció una falta de respeto enorme que pretendan culpar a Enzo sin tener pruebas, cuando es evidente que mis allegados lo manipularon o lo secuestraron para arruinarme la vida a mí. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ¿de verdad estás sugiriendo que tus amigas organizaron una mudanza clandestina a medianoche para robarte hasta los muebles? Es surrealista que prefieras inventar una conspiración internacional antes que admitir que el tipo al que le firmaste papeles te desvalijó. Respuesta de la OP: ustedes no conocen la maldad ni la envidia desmedida de las mujeres cuando ven que una destaca por encima de ellas. Enzo jamás me habría hecho esto por voluntad propia, a él seguro lo amenazaron o lo manipularon para perjudicarme. Usuario anónimo 2 dice: arrancar las alfombras táctiles para que una persona ciega no pueda ni desplazarse en su propia casa es un nivel de crueldad monstruoso. Lo triste es que tú sigues pidiendo que metan a la cárcel a tus amigas en lugar de abrir los ojos sobre Enzo. Respuesta de la OP: las autoridades son unas incompetentes por no haber custodiado mi vivienda como era su deber elemental. Si la gente de mi entorno tuviera un mínimo de lealtad, esto no me habría pasado jamás. Actualización 3. Ha pasado 3 días desde la última actualización y el nivel de humillación por el que me han hecho pasar sobrepasa cualquier límite tolerable. Vicente se enteró de la desgracia a través de un contacto en la policía y vino personalmente a mi departamento desmantelado para traerme una bolsa con comida y revisar que los cerrojos de la puerta principal estuvieran funcionando bien. Al escuchar su voz en el pasillo, sentí una mezcla de alivio y despecho que me desbordó las emociones. Me derrumbé por completo frente a él, lloré sin contención alguna y le reproché con amargura su falta de compromiso por no haber estado presente estas semanas para protegerme de toda la gente ruin que se aprovechó de mi buena fe. En medio de mi llanto desesperado, me abalancé sobre su pecho esperando que me estrechara entre sus brazos para consolarme. Intenté buscar sus labios para darle un beso y sellar nuestra reconciliación, asumiendo que él aprovecharía esta oportunidad para salvarme del infierno en el que me encontraba. Sin embargo, Vicente se hizo a un lado con una agilidad fría, esquivó mi beso de forma impecable y se alejó a más de 1 metro de distancia. Con un tono de voz gélido y distante que jamás le había escuchado en todo el tiempo que estuvimos juntos, me dijo que hace 2 semanas él mismo había descubierto la verdadera identidad de Enzo. Resulta que el sujeto era un prófugo de la justicia con orden de captura por estafas masivas y robo a mano armada. Vicente me confesó que vino en persona a mi puerta hace 14 días con la intención de advertirme antes de que la tragedia consumara mi ruina. Abrí la puerta de un tirón solo para gritarle desencajada, amenazándolo con llamar a la policía y arrojándole un florero de cerámica que chocó estrepitosamente contra el pasillo exterior. Antes de cerrarle la puerta en las narices, sacó su teléfono celular y reprodujo el archivo de audio que captó la cámara de mi propio timbre esa tarde. Escuchar mi propia voz grabada me congeló la sangre instantáneamente. Me oí a mí misma gritándole desencajada detrás de la puerta, amenazándolo con llamar a la policía por acoso sistemático y arrojándole un florero de cerámica que chocó estrepitosamente contra el pasillo. También me escuché llamándolo feo, inútil, muerto de hambre y asegurándole que solo estaba ciego de celos porque un hombre guapo y millonario se había tenido el nivel para fijarse en mí. Al terminar la grabación, el silencio en la sala vacía era denso y asfixiante. Vicente guardó un silencio denso y sepulcral antes de decirme que él no tenía ninguna obligación de cargar con las consecuencias catastróficas de mi soberbia y mi altanería. Me aclaró que su visita era únicamente un acto de humanidad básica para dejarme algo de comer, pero que entre nosotros dos todo estaba muerto para siempre. Dejó la bolsa de alimento sobre la única mesa que me quedaba, dio media vuelta y cerró la puerta con firmeza. Me quedé absolutamente sola, tirada en el suelo de mi sala a oscuras y aplastada por el peso insoportable de una realidad que ya no podía distorsionar.
Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, tuviste la desfachatez de lanzarte a besarlo y pedirle que te proteja, después de haberle tirado un florero a la cabeza y haberlo tratado como a una basura. Tu nivel de descaro debería estudiarse en las universidades. Respuesta de la OP. Vicente fue un egoísta de la peor clase por no haber derribado la puerta para salvarme a pesar de mis insultos. Si de verdad le importara mi bienestar, habría insistido más en lugar de guardar un audio solo para humillarme. Usuario Anónimo 2 dice, menos mal que Vicente tuvo la prudencia de grabar todo lo que le dijiste ese día. Gracias a esa cámara de timbre hoy no puedes inventar que él fue el malo de la película ni manipular a nadie con tu llanto de víctima. Respuesta de la OP. Grabar una conversación privada para usarla después en mi contra es una jugada rastrera y cobarde. Él solo quería tener un pretexto para abandonarme a mi suerte en el peor momento de mi vida. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el panorama de mi vida se ha consolidado en un desastre absoluto e irreversible. Las autoridades policiales cerraron la investigación preliminar sobre el paradero de Enzo sin haber obtenido el más mínimo resultado positivo. El tipo desapareció por completo del mapa con todos mis ahorros, mis pertenencias de valor y los equipos electrónicos de mi hogar. Por si fuera poco, los documentos legales que firmé a ciegas me vincularon a deudas astronómicas con entidades crediticias, lo que me obligó a declarar la bancarrota personal para no terminar en la cárcel. Mi amiga Rosa y el resto de las chicas cortaron todo tipo de comunicación conmigo de manera definitiva. Esto ocurrió después de que yo publicara varios mensajes en redes sociales acusándolas abiertamente de ser unas malas amigas por no haberme rescatado a tiempo de mi propia equivocación. Nadie quiso escuchar mis reclamos ni aceptar mis llamadas para aclarar las cosas. Todas me bloquearon de sus vidas, dejándome en un aislamiento social tan profundo que a veces pasan días enteros sin que escuche la voz de otro ser humano. Actualmente me he visto forzada a mudarme a un pequeño departamento rentado en la periferia de la ciudad. El lugar está prácticamente vacío, apenas amueblado con un colchón viejo en el suelo y una mesa de plástico que me prestaron. Mi única fuente de ingresos para sobrevivir día a día es una pensión estatal mínima por discapacidad que apenas alcanza para cubrir la comida básica y los servicios esenciales. La vida aristocrática y los estándares elevados de los que tanto me gustaba presumir se han evaporado como el humo, dejándome sumida en la miseria más patética. Sin los mapas táctiles en relieve que Vicente me diseñaba con tanta paciencia y sin las guías físicas que él pegaba en el suelo, desenvolverme dentro de mi propia rutina se ha convertido en un tormento diario. Cada paso que doy en esta casa desconocida me cuesta tropezones, golpes dolorosos contra las esquinas y un miedo constante a caerme. No hay un solo día en que no me levante golpeándome los brazos contra los marcos de las puertas, recordando la precisión con la que mi exnovio organizaba cada centímetro de mi espacio para hacerme la vida más sencilla. La rabia infundada con la que actué contra el único hombre que me quiso de verdad y mi necesidad ridícula de aparentar un estatus que no tenía, me cegaron 1000 veces más de lo que jamás lo hizo mi condición física de nacimiento. Me da un pavor enorme salir a la calle a pedir ayuda, porque sé que el mundo exterior no tiene la menor consideración con alguien que lo perdió todo por pura soberbia. Me quedé completamente sola, arruinada en la oscuridad y cargando con la vergüenza insoportable de saber que esta ruina fue fabricada estrictamente por mis propias manos.